3 oraciones impactantes para una mañana épica. Descubre la verdad que cambiará tu día ahora. Esa mañana, el sol apenas asomaba entre las sombras de la ciudad cuando una extraña vibración sacudió el suelo, como si el mismo planeta estuviera a punto de soltar un secreto oscuro. Las luces de la plaza parpadeaban intermitentemente, un aviso de que algo inexplicable se avecinaba, y los murmullos de los asistentes se transformaron en gritos de asombro y miedo. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire y todos se congelaron, sus corazones latiendo al unísono, esperando una respuesta que nunca llegó en medio del caos. Una figura encapuchada emergió de la niebla, sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural, llevando una bolsa desbordante de objetos que parecían venir de otro mundo. Los curiosos comenzaron a acercarse, sintiendo una mezcla de fascinación y terror que quemaba en sus pechos, como un fuego incontrolable. Algo en el aire olía a misterio, a un cambio que alteraría sus vidas para siempre. ¿Qué traía aquel ser en su bolsa? ¿Acaso una nueva tecnología, o un mensaje de un pasado olvidado que vendría a cobrarles con un alto precio? Las luces parpadeantes envolvían la escena como si el universo mismo se detuviera a observar el desenlace. El murmullo se convirtió en un clamor sordo mientras la multitud trataba de entender. Algunos se retiraron, incapaces de soportar la tensión, mientras otros se acercaban aún más, incapaces de resistir la atracción de lo desconocido. Las voces llenaban el aire. ¿Qué está pasando aquí, y debemos acercarnos? El nudo en sus gargantas se hacía más presente. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras la figura encapuchada se acercaba lentamente a la multitud, un profundo silencio cayó, como si el tiempo se hubiera detenido. El viento susurraba secretos, y el rostro de cada asistente se reflejaba en la intriga y el miedo. En ese instante, la boca del ser encapuchado se abrió revelando una voz profunda y resonante que parecía venir de todos lados y de ninguno a la vez. He venido a traerles una elección. Un destello de luz apareció en su mano, pero antes de que pudiera continuar, todo se oscureció, y el grito que les había helado la sangre resonó nuevamente. ¿Qué decisión enfrentarían ahora en esta amarga oscuridad? Podrían cambiar su destino. El aire se tensó como un arco listo para disparar. En medio de la penumbra, el ser encapuchado pareció expandirse, su silueta difuminándose hasta que su forma tomó la apariencia de un oscuro monolito en el centro de la plaza. El latido de los corazones retumbaba como un tambor en los oídos de todos, y cada vez que el eco del grito se desvanecía, una nueva sensación de temor se apoderaba de ellos. Esta elección que les traigo, continuó la figura, su voz resonando más fuerte, tiene un precio. Cada uno de ustedes debe decidir qué sacrificarán, un deseo, un recuerdo, o quizás la vida de alguien que aman. La frase se quedó suspendida en el aire, como un canto de sirena, llamando a los seres humanos a confrontar sus peores miedos, lo que más valoraban. Las miradas de los presentes se buscaron unas a otras, los ojos llenos de pánico y confusión. Algunos se preguntaron si la figura era un portador de esperanza o un destructor de sueños. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, gritó una mujer desde el fondo, su voz un eco de desafío, debilitado por la incertidumbre. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Tu confianza no es necesaria, respondió el ser, moviendo su mano y haciendo que unos pequeños objetos comenzaran a flotar en el aire, brillando como estrellas despojadas de la noche. Sin embargo, cuando se acercaron, revelaron ser recuerdos encadenados, visiones fugaces de amores perdidos, risas olvidadas, incluso dolor y decepción. Aquellos objetos representaban el alma de todos los que estaban allí, un reflejo de lo que cada persona había sido. Las luces de la plaza, aunque mortecinas, comenzaron a intensificarse,
como si el universo mismo esperara la decisión inevitable. Un murmullo se extendió entre la multitud. Era la voz de la desesperación individual, pero también de la esperanza colectiva. La figura encapuchada aguardaba, sus ojos centelleando de emoción oscura, como si disfrutara de la tensión en el aire. Cada uno de ustedes debe elegir un deseo, un recuerdo o el sacrificio, repitió, antes de que el pánico estallara. Los que se nieguen quedarán atrapados en la tinta del tiempo, condenados a vivir la misma vida una y otra vez, sin fin. Las palabras envolvieron la plaza, un escalofrío recorriendo la columna vertebral de cada persona presente. Rebecca, una espectadora entre todos, sintió el sudor frío correr por su frente. No, esto no puede estar pasando, se preguntó si su vida realmente estaba en juego. ¿Sucumbir a la horrenda elección o desafiar al ser que parecía tener poder sobre su destino? Mientras la multitud comenzaba a debatir en silencio, las luces finalmente estallaron en un estallido de energía, cegando a todos por un instante. En ese arrebatador segundo, se escuchó un sonido sordo, como un eco lejano que traía murmullos de antiguas profecías, y justo antes de que la luz desapareciera, surgió un grito ensordecedor. ¿Qué seguiría después? La decisión de Rebecca cambiaría el rumbo de todos, o desencadenaría algo más aterrador. Mientras la oscuridad volvía a apoderarse de la plaza, todos se dieron cuenta de que el verdadero horror apenas estaba por comenzar. La oscuridad se sentía densa, como un pesado manto que intentaba aplastar el ánimo de cada uno de los presentes. El eco de la luz aún reverberaba en sus ojos, y mientras la confusión se asentaba, las primeras decisiones comenzaron a surgir entre susurros quebrados y temblorosos. Rebecca, atrapada en sus pensamientos, no podía sacudirse la imagen de su hermana menor, Ana, una figura delicada que había sido víctima de una enfermedad cruel. ¿Sería el sacrificio de su propio deseo la única manera de salvarla? La elección le quemaba en la garganta, como un veneno lento que debía escupir al exterior. A su alrededor, la multitud cavilaba. Un hombre, de cabello encanecido y manos temblorosas, gritó, «No puedo sacrificar nada. No dejaremos que este monstruo nos haga decidir». Pero las palabras chocarían con la fría realidad. Cada uno tenía un secreto oculto, un miedo a perder que les carcomía por dentro. La reacción fue inmediata, varios comenzaron a entrar en pánico, otros se quedaban paralizados, como si la poco usual oscuridad adyacente los hubiera inmovilizado. El ser encapuchado observaba la escena con una satisfacción casi palpable. ¿Ven? Su debilidad fue lo que les trajo aquí. Ahora solo tienen que decidir. Su voz tenía un eco casi musical, jugueteando con las esperanzas y temores de la multitud con igual maestría. Su figura parecía inscripta en el aire, una sombra constante que nunca dejaba de recordarles la urgencia de su elección. La luz se desvaneció, y con ello, el tiempo pareció frenar. Una mujer, visiblemente angustiada, tocó el brazo de su pareja. ¿Qué haremos, Carlos? No podemos dejar que esto decida por nosotros. Sus ojos eran espejos de incertidumbre, él rápidamente asintió, pero en su rostro había rastros de resignación. Rebecca sintió que la desesperación pulsaba en su pecho. Aunque trataba de mantener la calma, un nudo se formaba en su garganta mientras escuchaba las decisiones a su alrededor. ¿Qué es más importante?, se cuestionó. ¿Preferiría dejar ir a Ana o arriesgarme a perderme a mí misma en el proceso? La fría indiferencia de la figura moribunda los instaba a decidir, a moverse, a actuar. Indecisa, observó alrededor mientras cada una de sus amistades hacía su elección. Una joven a su izquierda ofreció un recuerdo de infancia, un momento de felicidad antes de que la vida ahora se tornara opaca. Otro hombre, llenando el aire de agonía, prometió un deseo, un anhelo por una vida mejor y más feliz. La presión era insoportable, casi como un reloj de cuenta regresiva hacia el apocalipsis personal. Un ruido penetrante hizo vibrar el suelo bajo sus pies, un golpe que resonó como una advertencia. El ser en la plaza, su voz resonando incluso más profundo, dijo, «El tiempo se agota, el sacrificio es inminente. La elección que hagan hoy, decidirá su destino,
pero recuerden, no todos los recuerdos son regalos. ¿Quiénes son realmente capaces de pagar el precio? El grito de la mujer resonó de nuevo en su mente, y al enfrentarse a una elección que la cambiaría por siempre, Rebecca sintió que la oscuridad caía sobre ella como un abrigo, cubriéndola de miedo y desespero. Pero algo en su interior comenzó a despertar, un pequeño fuego que la impulsaba a querer luchar. A medida que las sombras se acercaban, la figura encapuchada se acercó un paso más. Es hora de descubrir quiénes son realmente y que están dispuestos a perder. ¿Sería suficiente ese impulso para cambiar el rumbo del destino? Las puertas de la verdad estaban a punto de abrirse, y Rebecca estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. ¿Qué habrá detrás de ese paso? ¿El salvador de su hermana o la condena de su propia alma? La incertidumbre se arremolinaba en el aire, y solo el tiempo lo revelará. El silencio que seguía a las palabras del ser encapuchado se rompió como un cristal bajo una presión insoportable. Los murmullos aumentaron, cargados de ansiedad, y la luz parpadeante que comenzaba a asomarse en el horizonte parecía una especie de amenaza, una despedida cruel de lo que habían sido hasta ahora. Rebecca sintió sus rodillas temblar mientras un frío glacial se aferraba a su piel. Se dio cuenta de que la primera decisión ya estaba siendo elaborada en su mente, mientras el caos reinaba a su alrededor. Su corazón latía como un tambor en una fiesta fúnebre, un recordatorio de lo que estaba en juego. Decidir que sacrificar era exponerse al horror de su propia naturaleza. Era un juego peligroso, y la figura encapuchada sabía exactamente cómo maniobrar en sus miedos. Este es su último momento, hagan su elección, dijo, su voz vibrante retumbando en sus oídos como un eco mortal. De repente, una chispa de determinación iluminó la mirada de Rebecca. No puedo dejar que esto decida por mí, se dijo, aferrándose a la idea de que, aunque estaba aterrorizada, su amor por Ana podría ser la brújula que la guiaría. Miró a sus amigos, cada uno envuelto en su propio mar de angustia y temor. La joven a su lado, que antes había ofrecido un recuerdo feliz, ahora temblaba al borde de las lágrimas, mientras otro hombre apretaba los dientes, buscando fuerza en su dolor. Si esperamos, si no actuamos, todo podría desvanecerse, murmuró ella, tratando de alentar a quienes la rodeaban. Pero el ser encapuchado sonrió, y eso hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Recuerden, los verdaderos sacrificios no son solo de lo material, sino de lo espiritual. ¿Quiénes realmente son sin sus deseos, sus recuerdos? El tiempo se acorta, su voz se desgastó como el eco en un túnel. Rebecca sintió que las sombras las envolvían, eran hilos que querían arrastrarla a una oscuridad despiadada. La dolorosa opción de tener que elegir estaba hecha de miedo, pero también de la posibilidad de redención. Imaginó a Ana, su sonrisa radiante iluminando su vida, y eso la empujó un paso más hacia adelante. Elijo mi hermana. Déjenme salvarla y enfrentar lo que sea necesario, gritó, su voz firme, resonando en el aire pesado como un rayo atronador. La multitud se volvió hacia ella, shock reflejado en sus caras. Algunos la apoyaron con murmullos, otros se encogieron de miedo. Era un momento clave, un punto de no retorno. El ser encapuchado ladeó la cabeza, curioso. ¿Y si esa elección no significa lo que crees? Susurró, como una suave brisa al caer la tarde. La tensión era palpable, cada uno de ellos tenía algo que perder, y el miedo que se apoderaba de los corazones de sus compañeros era aterrador. Algo que perder, pensó Rebecca, aferrándose a la posibilidad de que su decisión era correcta. Pero un súbito desbordamiento de luz en el horizonte la hizo vacilar. Era un espectáculo cautivador, pero no debía dejarse deslumbrar. La oscuridad acechaba, y el precio a pagar parecía elevarse. Mientras el tumulto crecía, algo cambió en la atmósfera. Un trueno resonó, y la tierra tembló bajo sus pies. Rebecca sabía que el momento de elegir había llegado, y con él, la revelación de lo que estaban dispuestos a sacrificar realmente. El sacrificio es solo el comienzo, lo que eligen es lo que los define, decía el ser encapuchado, y esa advertencia retumbaba en su mente. Rebecca observó cómo se alzaban las manos de algunos, dispuestos a hacer su elección.
Pero, ¿habría suficientes valientes para enfrentarse al destino? Con cada latido, el peso de sus decisiones se hacía más intenso. La oscuridad no solo era el espacio a su alrededor, sino también el miedo que tenían cada uno en su corazón, y mientras la luz del amanecer comenzaba a abrirse paso, una nueva pregunta brotó en el aire. ¿Qué pasaría si lo que eligieran no solo afectara sus vidas, sino las del mundo entero? La figura encapuchada sonrió en sintonía con el nuevo misterio que se avecinaba. ¿Serían capaces de soportar la verdad que encerraban sus elecciones? ¿Y si tras su sacrificio, el verdadero horror aún estuviese por venir? La vida de Rebeca se desmoronó. En un instante fugaz, las palabras del ser encapuchado se deslizaban por su mente como sombras que querían devorarla. El amanecer, en su ceguera dorada, parecía burlarse de ella. ¿Qué importancia tiene una decisión ante la oscuridad?, se preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba como si intentara escapar. El rostro de Ana aparecía en su mente, pero era una imagen borrosa, como un recuerdo que se resistía a ser encontrado. A su alrededor, las demás personas también luchaban con sus propios demonios, algunos se aferraban a las manos de sus seres queridos, otros murmuraban oraciones, y un par incluso se apartaban con miedo, como si desearan liberarse del destino que les esperaba. Elijan, gritó la figura encapuchada nuevamente, y la voz resonó como un trueno que sacudía sus entrañas. Fue entonces cuando el miedo se tornó en desesperación, aunque ellos deseaban salir de aquello, el abismo de lo desconocido parecía más atractivo que el sacrificio que proponía. Un hombre dio un paso al frente y, en medio del silencio, dejó caer una palabra: libertad. La declaración encendió un fuego en la multitud, pero el encapuchado sonrió de manera inquietante. ¿Libertad a qué costo?, desafió, mientras la atmósfera se tornaba densa, sofocante. Los murmullos eran ahora gritos de angustia que reverberaban por el aire helado. De repente, lo que había empezado como una elección entre sacrificios se transformó en un dilema mayor. ¿Qué pasaría si el sacrificio no solo fuese de ellos mismos, sino del mundo en general? Esa idea pesaba en sus corazones como una roca. La luz del día continuaba avanzando, pero los ojos de Rebeca parecían capturar la penumbra que les envolvía. Mientras ella contemplaba la escena, un sudor frío se acumulaba en su frente. Tenía que actuar, pero ¿cómo podría decidir entre salvar a su hermana o arriesgarlo todo por la humanidad entera? La culpa comenzaba a morderla, y el eco de una voz familiar la atravesó: siempre elijo por los demás, por el bien mayor. ¿Y si esa voz te ha guiado mal tanto tiempo?, se dijo, sintiendo que su mundo se tambaleaba. La figura encapuchada, que había permanecido como un oscuro espectador, avanzó un paso hacia ella, como si pudiera olfatear su duda. ¿No es la verdad la mayor carga?, preguntó, mientras el cielo se oscurecía amenazadoramente. El trueno retumbó nuevamente, pero esta vez, más cercano. Las sombras parecían acercarse, como si el ambiente mismo se dividiera en dos realidades. El ser encapuchado se frotó las manos, disfrutando del desasosiego que había sembrado en el aire. ¿Serán capaces de sacrificarlo todo? Provean su valor en la decisión que tomarán. Rebeca sintió que se desvanecía en la incertidumbre, la angustia la consumía mientras miraba a su alrededor. Cada mirada que se posaba en ella le gritaba por una respuesta, por una dirección clara. Y, en ese instante, comprendió algo profundo: la verdad no era un punto fijo, sino una trayectoria llena de decisiones que pesaban, como un hilo que entrelazaba la vida de todos, sin previo aviso. Un destello en el horizonte la despabiló. Esa luz, que antes parecía esperanza, ahora se tornaba un destello de advertencia. Su pensamiento se frenó, y antes de que pudiera protestar, sus labios se separaron para pronunciar la próxima frase: ¿qué pasaría si el sacrificio no solo lo decidimos nosotros? ¿Y si hay algo más grande detrás de todo esto? La figura se inclinó hacia adelante, como si hubiera recibido un golpe de estallido. Aquella era la pregunta. Pero, ¿quién respondería? Y antes que el mundo entero se desmoronara, ¿qué harían ellos cuando la verdad estuviera a punto de revelarse? El tiempo apremiaba, y la opción estaba por hacerse evidente.
El aire se volvió pesado, como un plomo que caía sobre sus hombros. Todo a su alrededor parecía congelarse, hasta el susurro del viento se detuvo, esperando la respuesta que podría cambiar sus vidas para siempre. Rebecca sintió que su corazón se quería salir del pecho, mientras la figura encapuchada sonreía, sabiendo que la espera era el momento más desgarrador. ¿Quién aquí está dispuesto a enfrentar lo inminente?, preguntó, su voz reverberando como un eco sin fin. Un silencio abrumador llenó el espacio, las miradas se entrelazaron en incertidumbre. Rebecca sintió que el tiempo se detenía, atrapada en ese instante eterno donde cada vida pendía de un hilo. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la atmósfera. Una mujer se lanzó al frente, el rostro empapado de lágrimas. No, por favor. No podemos jugar con nuestras vidas, imploró, su voz temblorosa resonando con la desesperación de quienes estaban atrapados en el juego macabro del encapuchado. Sus palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago para todos los presentes, cada uno sintiendo el peso de la elección que debían enfrentar. ¿Y qué hay de la libertad, entonces?, replicó el encapuchado, su mirada fija en Rebecca, como si pudiera leer su alma atormentada. La verdadera prueba no es solo elegir salvarse a sí mismo, es ver si pueden contemplar el sacrificio por los demás. Las palabras calaron hondo en la multitud. Aquella mujer se convirtió en un símbolo, su valentía encendía una chispa entre los amedrentados. Uno tras otro, comenzaron a alzar la voz, discutiendo la naturaleza del miedo y el valor. Si no tomamos la decisión ahora, ¿quién lo hará por nosotros?, dijo un viejo, su mirada encendida por una llama que clareaba la oscuridad. La tensión crecía. Todo el mundo tenía algo que perder y la pregunta flotaba en el aire como un veneno. Y en medio de ese torbellino de opiniones, la figura encapuchada levantó las manos, exigiendo silencio. Su gesto provocó que se formara un murmullo apenas audible, y el encapuchado comenzó a hablar de nuevo. ¿Pueden ver la elección que tienen frente a ustedes? El sacrificio es un acto de amor o un acto de un egoísmo feroz. Elijan, ahora. Esas palabras resonaban como un tambor, llenando la mente de todos de una inquietante expectativa. Rebecca se apretó los labios, la presión dentro de su pecho la empujaba hacia una dirección sin respuesta, solo había una forma de responder, pero el costo parecía monumental. ¿Qué pasa si el sacrificio es solo una ilusión creada por él para mantenernos en un ciclo eterno de desesperación?, pensó, agachando la vista hacia sus pies. En ese momento, sintió un retazo de claridad. El verdadero enemigo no era la decisión en sí, sino el miedo y la manipulación detrás de ella. Rebecca levantó la vista, su voz temblaba como una hoja al viento, pero era fuerte: salgamos juntos de este juego. No tomaremos decisiones individuales, sino que lucharemos como uno. Pero, cuando la multitud se volteó hacia ella, una sombra oscura se abalanzó, el encapuchado, ahora visible en toda su grotesca forma, se burlaba de su imposición. ¿Juntos? ¿De verdad creen que eso lo salvará?, rió, cada palabra impregnada de desdén. Y en ese instante, las nubes oscurecieron más el cielo, dejando caer una lluvia helada que les calaba hasta los huesos. Recuerden, una decisión puede acabar con todo o abrir la puerta a un horror inimaginable. Todo se estremecía, cada uno sintió como sus corazones palpitaban con agonía. La multitud se mostraba dividida, el dilema se amplificaba. Rebecca sintió un sudor frío recorrer su espalda, preguntándose si su grito de unión había caído en oído sordo. Y, mientras la última palabra desaparecía en el eco lejano del trueno, la figura encapuchada se acercó más, sus ojos brillando como brasas. Solo uno de ustedes puede salir con vida. ¿Quién será el elegido? La elección es inminente. Las palabras colisionaron con su mente como ráfagas de viento, mientras el tiempo se desvanecía a su alrededor. Rebecca sabía que todo estaba por cambiar, pero ¿a qué costo? El estruendo de la tormenta resonaba, y las miradas de la multitud se enredaban en un mar de confusión.
En medio de ese caos, el encapuchado avanzó un paso, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, mientras el peso de su presencia parecía aplastar a todos los que estaban allí. El destino de uno se define aquí, pero el dolor de muchos será el eco de su decisión, susurró, y las sombras danzaron a su alrededor como si tuvieran vida propia. Rebecca sintió que el aire era espeso, como si cada aliento se llevara consigo un fragmento de esperanza. No puede ser solo un juego, pensó, con el corazón en un puño. La desesperación se estaba convirtiendo en una niebla que amenazaba con consumirla, mientras los murmullos aumentaban y el miedo anidaba en los corazones de los presentes. Una mujer a su lado finalmente rompió el silencio. Su voz tembló mientras decía, ¿qué significaría realmente sacrificarse? ¿Nos dejaría en paz, o sería un camino hacia más sufrimiento? Sus palabras sacudieron la atmósfera, y un nuevo hilo de tensión se tejió entre los presentes. Basta de dudas. Gritó un hombre fuerte en la parte trasera, sus ojos desbordando rabia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un monstruo decide nuestro destino. Cada uno de nosotros tiene una voz, debemos gritarla ahora. Esa declaración provocó una reacción en cadena, otros empezaron a unirse, cada uno ofreciendo su opinión, más preocupados por salvarse a sí mismos que por los demás. Rebecca, atrapada entre la creciente intriga y la oscura verdad revelada, sintió que el impulso de unirse a la lucha se cristalizaba. Pero el encapuchado volvió a hablar, interrumpiendo el clamor, el tiempo se agota. Pueden discutir hasta el amanecer, pero al final, uno de ustedes deberá hacer la elección por todos. Su tono y mirada recalcaban el horror de la decisión, como si saboreara el caos que provocaba. De repente, un rumor de chispas iluminó el cielo, y la multitud se sobresaltó. Un trueno resonó y hizo vibrar la tierra bajo sus pies. ¿Entienden lo que se juegan? No querrán ser recordados solo como sombras de una vida desperdiciada, añadió el encapuchado, con una voz que resonaba con ominosa certeza. La atmósfera se encendió con temor, y los rostros reflejaban una mezcla de terror y determinación. Rebecca se sentó sobre los bordes de su conciencia, el momento crucial estaba cerca. Entonces, recordó la valentía de la mujer que había gritado antes, un sacrificio podía ser el acto más noble, pero ¿a costa de cuántas almas? No podemos dejar que uno decida por todos. Eso es solo lo que él quiere, se dijo a sí misma, mientras el eco de su propia voz resonaba en su mente. Si alguien debe ser elegido, que sea este deseo de liberarnos de este juego estúpido, gritó, elevando su voz por encima de la multitud. Lucharemos juntos o no lo haremos en absoluto. La energía cambió, y la multitud, aunque indecisa, empezó a unirse a su llamado. Pero por cada paso que daban hacia la unidad, una ola de pánico surgía de la figura encapuchada, cuyas palabras amenazaban como un relámpago en la noche. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso hacia la verdad? Retó el encapuchado, mientras su sonrisa crujía como un destello en la oscuridad. Justo entonces, como un cruel recordatorio de la inminente elección, susurró, recuerden que el valor y la traición a menudo son caras de una misma moneda. Otro trueno hizo eco y, en ese instante, el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Quién realmente se atrevería a arriesgarlo todo? Sin presentar respuestas, la tormenta continuaba, y la elección que cambiaría sus destinos aguardaba. La multitud vibraba con la tensión acumulada, y cada rostro, iluminado por los relámpagos, reflejaba el terror y la esperanza en igual medida. El encapuchado se mantuvo en silencio, observando cómo el ambiente crecía en desorden, capaz de estallar en cualquier momento. En su interior, Rebecca sentía un torbellino de emociones, sabía que tenían que actuar, pero el miedo a lo desconocido le atenazaba el pecho. No soy solo una sombra. Gritó un joven al frente, sus ojos desbordando valentía. No me dejaré arrastrar por este juego macabro. A su alrededor, otros comenzaron a asentir, su incertidumbre trasladándose a un grito colectivo de liberación. El encapuchado, confiado, solo sonrió con desdén, como si disfrutara del espectáculo que se desarrollaba ante él. ¿Liberación? Replicó, sus palabras fluyendo como veneno en el aire.
Es una ilusión que les han alimentado. Ucrania, Moldavia, Sudáfrica, ¿hasta dónde llegarían para salvarse? ¿Hasta dónde llegarían para condenar a otros? Cada pregunta quedaba marcando a fuego en la mente de los presentes, mientras la multitud comenzaba a fracturarse entre una lucha interna de salvación y traición. Rebecca sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. No había vuelta atrás, el encapuchado lo sabía. Uno de ustedes debe ser el sacrificio o enfrentarán las consecuencias juntos. El eco de su voz era un golpe en el estómago, una advertencia que sonaba casi como una promesa oscura. Su mente corría a 1000 por hora, buscando un camino entre el caos. Todo lo que había oído, las historias de sacrificios y decisiones fatídicas, se arremolinaban en su memoria. Sabía que cualquier decisión afectaría a cada persona allí, a sus familias, a sus hijos. La idea de ser el peón de un juego atroz la enfurecía, pero, al mismo tiempo, la duda la acosaba. ¿Estaría dispuesta a cargar con la culpa de una elección colectiva? Un momento. Gritó una mujer, su voz potente como un trueno. No haremos lo que él quiere. No seremos su entretenimiento. Unámonos y enfrentémoslo juntos. Su declaración resonó en el corazón de muchos, impulsando el deseo de lucha, pero también sembrando el miedo a la unificación. El encapuchado observó con interés. ¿Entonces? ¿Qué harían ahora? Este es un juego de supervivencia, uno que no pueden ganar todos. Así que elijan, irán juntos al abismo o se dejarán llevar. Una ola helada recorrió a la multitud, y las miradas se volvieron a través de ellos, buscando señales de apoyo o rechazo. Rebecca levantó la cabeza, dejando de lado sus dudas. Si hay que elegir, debemos pensar en nuestras familias, en nuestras esperanzas. No podemos permitir que un solo corazón decida por todos nosotros. Hagamos que nuestras voces sean el eco de nuestra libertad. Sus palabras chisporrotearon energía, la multitud se aglutinó en un mismo deseo, enfrentando la presión del encapuchado. ¿Serán capaces de llevar esa carga? Dijo él, mientras la tormenta estallaba en un rugido de truenos. En ese instante, el cielo se iluminó con un destello, revelando una figura en la oscuridad. Los murmullos se apagaron, y la verdadera naturaleza del desafío se reveló. Un anciano cansado, las cicatrices de guerras pasadas inscritas en su piel, apareció detrás del encapuchado. ¿Quién eres tú? Preguntó Rebecca, sorprendida por su presencia, y en su corazón un mal presentimiento creció. Soy el que ha vivido las decisiones que ahora deben tomar, murmuró el anciano, y su mirada, profunda como un océano, abría la puerta a antiguas realidades de dolor y redención. El tiempo se detuvo en un delicado hilo, y todos se preguntaron, ¿será él la clave para desentrañar la verdad detrás de esa monstruosa elección? La multitud contuvo la respiración, el anciano se convirtió en el centro de atención. Sus ojos, llenos de historias que solo las almas cansadas pueden contar, recorrieron los rostros expectantes. No venimos a jugar, venimos a recordar, pronunció con voz temblorosa, y su declaración resonó en cada rincón de la plaza, desnudando la inminente verdad. ¿Qué es lo que debemos recordar? Preguntó un hombre con una voz quebrada por la ansiedad. Sus palabras estaban cargadas de una necesidad urgente, como un niño que busca respuestas en la penumbra. El anciano se dirigió al joven en un silencio denso que parecía fundirse con el sonido de la tormenta. Recuerden los sacrificios de sus antepasados, ellos tomaron decisiones que trazaron el camino que pisan hoy. Las palabras del anciano desencadenaron un tumulto de emociones. Algunos miraban al encapuchado con desdén, otros con miedo. El encapuchado, con su rostro oculto, parecía disfrutar del espectáculo, remarcando cada reacción con una sonrisa burlona. Puedo sentir la tensión en el aire, dijo él, su voz goteando sarcasmo. Recuerdos, decisiones, todo es parte del juego. Rebecca sintió el pulso de su corazón acelerarse. Las historias de sacrificio no deberían ser un entretenimiento. Basta, gritó, sus palabras saliendo del fondo de su ser. No les des el poder de decidir por nosotros. Sabemos lo que pasó, conocemos el dolor.
Pero no dejaremos que eso nos defina ahora. ¿Así que planean enfrentarse a mí? Cuestionó el encapuchado, acercándose lentamente al anciano, como una sombra alargada. La vida siempre exige un precio. ¿Por qué piensan que el sacrificio no volverá a ser parte de esta historia? La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro suave, luego como un torrente, empapando las caras de la multitud. Se erguían contra el viento, una mezcla de determinación y desesperación. El anciano alzó su mano, sus ojos centelleaban como si pudiera ver el futuro en los corazones de aquellos a su alrededor. El auténtico sacrificio no es solo dar la vida. A veces, el verdadero sacrificio está en vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Rebecca sintió un nudo en la garganta. ¿Y si esa era la verdadera prueba? No solo debían enfrentar su destino, sino también asumir las cargas del pasado que resonaban en sus vidas. La multitud iniciaba un debate interno, miradas encontradas, algunas llenas de esperanza, otras bañadas en sombras. «Decidan», exclamó el encapuchado, su risa cortante mezclándose con el trueno. ¿Serán capaces de tomar el peso del pasado o quedarán atrapados en su propia historia? Una luz intensa iluminó las caras de los presentes, revelando no solo su miedo, sino también su feroz deseo de lucha. Rebecca vislumbró un momento de claridad, la chispa que podría encender su acción. Juntos, murmuró, debemos decidir juntos, enfrentar lo que viene. Si un sacrificio debemos hacer, que sea por el bien de todos. Mientras su proclamación reverberaba en el aire, un grito desesperado interrumpió la escena. En el fondo de la multitud, un niño pequeño empezó a llorar, su voz desgarrando el manto de la tensión como un rayo en la noche. La mirada del anciano se endureció ante el sonido, y su rostro reveló una realidad aún más oscura. Alguien debe intervenir o la historia se repetirá, dijo él, mirando a Rebecca con una urgencia que le heló la sangre. La pregunta flotó en el aire: ¿qué decisión tomarían para no convertirse en prisioneros de su propia historia? La tormenta rugió, y en medio de ese clamor, un secreto que cambiaría todo estaba a punto de ser revelado. La plaza resonaba con una mezcla de miedo y determinación. Rebecca, el corazón palpitando como un tambor, miró a su alrededor. Todos sus compañeros estaban atrapados en la misma encrucijada, enfrentando el monstruo que les ofrecía decisiones macabras. «No más», gritó, sintiendo que su voz emergía como un faro. «Si tenemos que sacrificar algo, que sea nuestra ceguera. Debemos unirnos, no dejarnos dividir». Sus palabras flotaron en el aire, desafiando la oscuridad. Algunos comenzaron a asentir, mientras el anciano sonreía con calidez. «Esa es la esencia de lo que somos», murmuró. «El sacrificio verdadero es la unión, la fuerza que nace cuando enfrentamos el horror en grupo». Las palabras resonaron como un eco al interior de todos, una chispita de esperanza comenzó a arder. El ser encapuchado se puso tenso, sus ojos brillando con furia. ¿Creen realmente que una unión puede salvarlos? «El sacrificio es individual, lo he dicho», rugió, pero la multitud no titubeó. La atmósfera se sentía cargada, y la tensión parecía unida por un hilo invisible, donde cada respiración de esperanza contrarrestaba la sombra acechante. Rebecca dio un paso al frente. «Si tenemos que elegir, entonces elijamos el amor, la confianza entre nosotros. Uno no debería cargar con toda esa culpa». Un murmullo de consenso recorrió a la gente. La determinación reemplazó el miedo, y tal parecía que el encapuchado comenzaba a perder su control. «Fuego», exclamó entonces, mientras extendía sus manos hacia el cielo. Un rayo iluminó la plaza, reflejando los rostros resueltos y decididos. La lluvia no era ya solo agua, era una purificación, un renacer que les empujaba a actuar. Cada persona se unió, cada corazón palpitando al unísono, como un solo ente, pulsiendo con fuerza y valentía. El encapuchado, viendo su poder desvanecerse, comenzó a tambalearse, una sombra de incredulidad en su rostro. «No pueden resistir esto. Yo soy el que controla el destino», gritó, pero sus palabras perdieron peso, ahogándose en la unión y la esperanza que surgía.
Fue entonces, en ese momento de clímax emocional, que Rebecca dijo, elige ser oscuro. Elige entre dejar que el miedo nos divida o ser parte de algo más grande. Las palabras resonaron en el aire, y la figura encapuchada vaciló. Su sombra, una vez imponente, se empezaba a desvanecer, el poder del amor y la unidad se presentó más fuerte que nunca. Lucharemos juntos, gritaron los demás, y su grito se alzó como un trueno, reverberando en cada rincón del universo. Cada uno alzaba el puño con determinación, creando un mar de coraje contra el abismo de la desesperación. El encapuchado, sintiendo el inminente fracaso, se desvaneció en la nada, como un mal sueño que se esfuma con el amanecer. La oscuridad se dispersó, y el primer rayo del sol emergió, bañando la plaza con luz. Respiraron hondo. Al abrir los ojos, el anciano sonrió. Hicieron lo que muchos nunca podrían. Elegir por el bien de otros es el mayor sacrificio de todos, dijo, su voz llena de sabiduría. Rebecca sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Habían superado la prueba, habían enfrentado sus miedos y, lo más importante, habían salido juntos victoriosos. Ana, su hermana, aparece en su mente, y una sonrisa se dibuja en su rostro. Voy a encontrarla, se prometió, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, cada uno con un nuevo sentido de propósito. Rebecca sintió que un nuevo capítulo se abría. La vida seguiría adelante. Las decisiones no siempre serían fáciles, pero ahora sabía que el verdadero poder residía en la unidad. Con una nueva luz iluminando su camino, pronunció en voz alta, juntos es la respuesta. Y aquel eco se convirtió en una canción de esperanza que resonó en cada corazón presente. Así, cada uno volvió a sus vidas, no como individuos perdidos, sino como parte de una conexión más fuerte que la oscuridad. La plaza, ahora llena de luz, seguiría siendo un símbolo de su valentía. Y aunque enfrentarían nuevos desafíos, sabían que, donde hubiera unión, habría fuerza. Nunca más estarían solos. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad. Cuéntame en los comentarios cómo esta historia resonó contigo o qué teorías tienes para el futuro. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Vamos juntos hacia nuevas historias.